En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ánimo, estamos bien, de buenas. Me acompaña Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura. El día de hoy el presidente lleva a la conferencia a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, para explicar del evento realizado en el Palacio de Bellas Artes. Reafirma su actuar tolerante e incluyente y recuerda al escritor Andrés I. Duarte, que fue despedido cuando era secretario de Cultura por velar el cuerpo de Frida Kahlo en Bellas Artes y colocar en el féretro una bandera comunista. Creció 23% la inversión extranjera en 4 meses en la Bolsa de Valores de México. Luego de su visita al campo petrolero Ixachi, permitirá la extracción de 80,000 barriles diarios de petróleo ligero, luego de la perforación de 50 pozos. Se proyecta llegar a una producción de 2,4 millones de barriles diarios que permitirá el renacimiento de México. Está en marcha la elaboración de interconectar a todo el país con Internet. Evento en Bellas Artes. Los espacios culturales tienen como función garantizar la cultura. El senador Rogelio Guzmán solicitó el recinto de Bellas Artes para una presentación artística y cultural, que no se contrapone con el reglamento. Se verificó la calidad artística. Al cumplir con los protocolos se permitió la realización. Posteriormente, el senador solicitó la posibilidad de realizar un homenaje y se le negó, por lo que no se realizó ningún evento religioso. Por lo sucedido, se solicitó la revisión de la reglamentación y protocolos para la utilización de recintos culturales. La Secretaría de Cultura refrenda su respeto al Estado laico en donde no exista la discriminación y el reconocimiento a la diversidad cultural. Informa también que hay una depuración de aviadores y recomendados en esta Secretaría. Para cumplir con el plan de austeridad, el Centro Cultural del Bosque cuenta con una programación nutrida, aprovechando la infraestructura existente, distribuyendo en los espacios culturales en todo el país. Delegado en Jalisco. Es que no hay impunidad, no es como en el tiempo de los gobiernos anteriores, ya no es lo mismo. Carlos Lomelí es blanco de grillas y ataques. Se acabaron los tiempos de corrupción e impunidad, y en este caso se está revisando ya por Santiago Nieto. Se investiga el caso de la empresa distribuidora de medicamentos. De ser necesario y si así lo solicita la Secretaría de la Función Pública, no tendrá inconveniente en solicitar la separación del cargo, aunque aclara que el delegado es víctima de ataques políticos por la contienda electoral previa. Reitera que su gobierno no protegerá a nadie, y tiene por convicción y por mandato acabar con la corrupción. Donald Trump y G20. Queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, muy buenas. México reitera su intención de mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Hace poco los negociadores diplomáticos de México lograron eliminar los aranceles de acero y el aluminio que se producen en el país. A pesar de la posibilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, se está trabajando en la afectación al tomate. La relación es buena y no se busca la confrontación. Se trabaja para la cooperación para el desarrollo, atendiendo peticiones que los norteamericanos han formulado, pero en un ambiente de respeto mutuo. Esto en respuesta a los tweets. Aún no decide si participar en la cumbre G20. Recuerda que los conservadores trajeron a Santa Anna y Maximiliano, que trajo como consecuencia perder gran parte del territorio. No es fobia, pero a los conservadores no les importa México ni su población. Son capaces de todo. Se llegó al extremo de contar con reservas de solo una semana de gasolinas. Por eso la prudencia en las relaciones internacionales. Y es por esto también la necesidad de construir y rehabilitar las refinerías, porque es un asunto de economía y de soberanía. El conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía y la doble moral. Refiere también que los fifís solo son los de arriba, aunque entiende que hay un ideal aspiracionista. Renuncia de Germán Martínez. Yo lamento el que Germán haya renunciado. Lamenta la renuncia del director del IMSS. Es su derecho. Somos libres y es la intención de este gobierno que gobiernen mujeres y hombres libres, para que puedan expresar libremente sus ideas que permite lograr un consenso óptimo en las decisiones que se toman. Respeta las opiniones emitidas en su carta de renuncia, pero no las comparte. Un funcionario debe de ser perseverante y no rendirse. Esta perseverancia que permitió desterrar del poder al conservadurismo en tiempos de Juárez, y ahora con su movimiento terminar con 36 años de neoliberalismo, no habrá peleas con los integrantes de su gobierno. Recomienda a los servidores públicos seguir los pasos de Benito Juárez, cuya perseverancia llevó a la restauración de la República.
El próximo secretario del IMSS será Zoe Robledo. Se eliminará la corrupción en el sector salud, sobre todo en la compra de medicamentos, con el apoyo de los trabajadores de este sector para sacar adelante al IMSS y al ISSSTE, y para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que tendrá como objetivo brindar atención médica y medicamentos de forma gratuita a toda la población. Refinería inconclusa. Es un timbre de orgullo poder decirles a ustedes que fui el primero, y hay que ir a las hemerotecas. Fui el primero que dije que no iban a terminar esa refinería y que cuando mucho iban a hacer la barda. Los terrenos de la refinería que no concretó Calderón en el estado de Hidalgo, en la que solo se construyó la barda perimetral, se plantea que sea un centro de distribución de combustible en la región y no se permitirá que se conviertan zonas de ese estado en vertederos tóxicos. Se atienden las solicitudes de sectores de la población por agua contaminada en la zona. Retenciones de Hacienda. Están en ceros la entrega. Hay que aclararlo. Se están transfiriendo todos los fondos. No hay retención de recursos. La mayor parte del gasto le realizan los gobiernos estatales. En el caso del IMSS, su financiamiento tiene que ver con ingresos propios producto de las cuotas de los trabajadores. Y tienen dos vertientes, la atención a los derechohabientes y la atención rural. Son fondos que maneja el IMSS directamente. Se procura que no falten los medicamentos, aún con el control de las compras centralizadas. Y vamos hacia adelante. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.